el siguiente video te mostraré una interesante idea que combina la inteligencia artificial y la impresión 3D. Este proyecto nos acerca un paso más a la era de los robots que se pueden autorreplicar. Y para eso vamos a ejecutar un código generado por la inteligencia artificial en la impresora 3D. La IA a grandes rasgos es como un cerebro electrónico que está diseñado para entender y aprender constantemente, que se hace más inteligente y útil en cada conversación. Así que la idea de este video surge al ver el potencial en el futuro que tiene ChatGPT. ChatGPT es un prototipo de chatbot de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, que permite a los usuarios interactuar en una manera conversacional, ajustado con técnicas de aprendizaje como si de un humano se tratara. Una de las características destacadas de esta inteligencia artificial es su capacidad para crear código. Al utilizar esta función, los usuarios pueden ingresar descripciones en lenguaje natural y el sistema lo reescribirá en código. Esto permite a los usuarios generar código de una manera más rápida y fácil que si tuvieran que escribirlo manualmente. Entonces, lo que se busca es que ChatGPT produzca automáticamente el código en el lenguaje de programación elegido. En este caso, la idea es utilizar un programa de código abierto llamado OpenSCAD, el cual se utiliza para diseñar modelos 3D CAD sólidos. Con OpenSCAD es posible definir la geometría de un objeto en 3D mediante el uso de un lenguaje de programación escrito específicamente para este fin. El archivo resultante puede ser exportado como un archivo STL para su posterior impresión en 3D. Entonces, lo que haré será pedirle a ChatGPT que me genere el modelo que quiero con una descripción. Después, este generará el modelo correspondiente en OpenSCAD. Y por último, OpenSCAD generará el modelo STL para su impresión 3D. Bien, pues ya estamos aquí dentro. Comenzaré saludando al chat, ya que se me hace una falta de respeto no hacerlo con una IA tan avanzada. Dice, bien, gracias por preguntar. No tengo emociones ni sentimientos como tú, mano. Vamos a pedirle que nos haga un círculo. Excelente. A primera vista es un código básico, pero ahorita lo pasamos a OpenSCAD y vemos qué tal funciona. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Pues para hacer el primer código generado por inteligencia artificial para una geometría no está nada mal. Hay que ser más específicos en lo que se pide. En realidad fue mi error, ya que yo pensé en una esfera en lugar de un círculo, pero mientras no nos pueda leer la mente hay que especificar. Ahora sí. Vamos a ir aumentando la dificultad. Vamos a hacer un cuadrado con una esfera encima, más bien un cubo con una esfera encima. Ya nos vamos entendiendo, chatcillo. Pero no del todo. Como lo habrán pensado, me imaginé la esfera justo aquí en medio. Vamos a ver si la puedes centrar. Sí la centró, pero... A ver, veamos. Al parecer la centró en el eje Z. Sí, estamos centrando la esfera en el eje Z, dice. Ok, es un avance. Bueno, voy a pedirle que la centre también en el eje X y en el... No, más bien solamente en el eje X y en el eje Y, porque si no quedará escondida. Pues no es lo que pensé. Vamos a hacer ahora la geometría por la que viniste a este video, el engrane. Seguiré aumentando el nivel de complejidad a ver si es capaz. Dice, claro, aquí tienes un código básico para un engrane. Lo corremos y... ¿qué? ¿Error? Vamos a decirle que el código tiene un error. Miren, bien tenían razón los creadores de OpenAI. Si no mal recuerdan, en la descripción de ChatGPT nos dice que admite sus errores. Así es, la inteligencia artificial también comete errores como nosotros, pero más adelante podría no tenerlos. Vamos a ver si es cierto que lo corrigió. Bien, pues todos los intentos de engrane que he tratado de hacer hasta ahorita han fallado, así que abrí un nuevo chat aquí y le pedí que me generara otra vez un código para hacer un engrane recto. Perfecto, ahora sí ya tenemos un engrane recto. Pero, como pueden ver, los dientes están muy separados. Y además nos hace falta un barreno acá. Vamos a decirle que lo modifique.
pero haciendo un barreno. No. Ah, ahí está, pero eso no es un barreno, vamos a seguirlo modificando. Lo que ven en pantalla son varios intentos de modificación. Listo, lo logramos. Ya tenemos el hueco que necesitamos, pero está muy grande, así que vamos a decirle que reduzca el tamaño. Claro, esto sería más fácil si simplemente nos venimos aquí al código y revisamos y le damos un poco de coherencia, ¿no? Podríamos ver directamente dónde está el diámetro y simplemente cambiamos el valor, pero la idea es generar el código desde el lenguaje normal. Como verán, ya hizo otra cosa que no debería, volvió a cubrir el centro, así que vamos a utilizar el código pasado que nos dio que estaba bien, para partir de ahí nuevamente. Donde se nos había hecho un hueco que estaba muy grande. Entonces lo copió y lo pegamos nuevamente aquí. Volvemos a correrlo y ya tenemos el código, pero ahora lo que vamos a hacer es darle un empujoncito a ChatGPT. Vamos a ayudarle un poco con el código. Simplemente con un poco de razonamiento nos venimos aquí al código y buscamos dónde se está generando el hueco y encontramos aquí un texto donde nos dice creamos el hueco para el eje y vemos que acá hace la diferencia, pero acá podemos encontrar las medidas. Entonces bastaría solamente con cambiar un número sin tener que volver a pedirle a ChatGPT que lo vuelva a crear y reestructure todo el código y lo haga todo mal. Así que vamos a ayudarlo un poco. Acá pues es la altura, el radio, que este es el valor que nos interesa. Entonces simplemente de 6 para hacerlo más pequeño lo vamos a cambiar a un 3. Corremos el código y ahora sí ya tenemos el barreno o hueco que queremos, más pequeño. Ya que trabajamos y corregimos el error del barreno, ahora nos vamos a enfocar en el contorno y vamos a hacer que los dientes estén más pegados. Solamente que hay que pensar cómo decirle a ChatGPT que lo haga. Como están viendo en pantalla, no pude conseguirlo de manera natural, así que me metí al código a manipularlo nuevamente. Ya tenemos una fórmula donde nos dice que el diámetro primitivo va a ser igual al módulo por el número de dientes. Entonces lo que vamos a hacer será borrar aquí los dientes y en lugar de ponerle texto vamos a ponerle un número. Entonces al reducir este valor, pero aquí vamos a lograr que los dientes queden más pegados. Vamos a verlo. En este caso la variable dientes es igual a 30. Entonces aquí nos estaba tomando ese valor como 30. Siguiendo ese razonamiento vamos a disminuirlo a 20 y tendría que reducir la distancia entre los dientes. Ok, está reduciendo, ya se parece más a un engrane. Excelente. Y listo, ahora sí tenemos un engrane generado con inteligencia artificial. Por último, vamos a renderizar la pieza generada y exportar en formato STL para imprimir en 3D. Bueno amigos, ya casi terminamos. Hasta ahorita hemos visto cómo la inteligencia artificial y la impresión 3D pueden trabajar juntas para crear cosas realmente geniales. Aunque siendo honesto, ChatGPT aún no está al 100% en esta versión para crear geometrías avanzadas en código, cosa que probablemente ya lo esté en ChatGPT 4. La mezcla de estas dos tecnologías sigue avanzando, lo que significa que aún hay muchas cosas emocionantes por ver en el mundo de la fabricación digital, así que estén atentos y no se pierdan ninguna novedad en mi canal. Si te gustó este video no olvides darle like y déjame saber si te gustaría ver más contenido de este estilo.